Estamos haciendo un estudio sobre la vida de Moisés, y de hecho esta es la segunda parte de este estudio y le llamamos Moisés, hombre de Dios. Moisés, hombre de Dios. Y esta es la lección número 16 y se llama Dioses de oro, dioses de oro. Y veremos cómo fue que los hijos de Israel inmediatamente volvieron a la idolatría después de haber sido liberados de Egipto. Egipto seguía en sus mentes. Ellos siguen pensando como esclavos. Vayamos a la Escritura. En Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Moisés había estado en el monte con Dios por unas 6 semanas aproximadamente, y el pueblo inmediatamente vuelve a lo que es familiar para ellos, lo que es la idolatría. Y al estar en el monte, Moisés en realidad recibe los planos para edificar el tabernáculo para adorar al Señor Dios. Pero los israelitas no están pensando en el tabernáculo, no están pensando en otra cosa que no sea en ellos mismos. Están encerrados en lo que llamamos la mentalidad del esclavo. Y gracias a esto, ellos creen que Moisés los había abandonado, creían que Moisés los había dejado, creían que él ya se había apartado de ellos y que los había dejado en el desierto. Desarrollemos esta lección en 4 partes principales, que nos ayudarán a comprender y a recordar lo que veremos. En primer lugar, hablemos de la idea del pueblo. La idea del pueblo. El pueblo está caminando por vista, no por fe. Y por esta razón no pueden ver que Moisés, quien había estado lejos por 6 semanas, imaginemos qué es lo que pasaría con algunas de nuestras iglesias si los pastores se fueran por 6 semanas. Probablemente también se meterían en problemas. ¿Y qué es lo que quieren? Lo que ellos quieren es que un hombre venga a salvarlos en lugar de confiar en este Dios invisible, este Dios a quien no pueden ver. Ahora, la Escritura es muy clara y el profeta dice en Isaías capítulo 40, versículo 31, «Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Pero ellos no están esperando a Dios, no, ellos están impacientes y piensan que tienen que hacer algo, así que se les ocurre esta brillante idea. En realidad, Aarón es quien tiene la responsabilidad de hacer esto, porque se supone que él esté guiando al pueblo. Pero en vez de él guiar al pueblo, lo que vemos en esta historia es al pueblo guiando a Aarón. El problema del liderazgo débil. En vez de ser el hombre de Dios que se supone que tenía que ser y estar firme y decir, no vamos a llevar a cabo esta gran locura, él sigue al pueblo con su idea. Y la idea del pueblo es lo segundo de lo que quiero hablar. El ídolo del pueblo. El ídolo del pueblo, el ídolo que ellos fabrican para adorar. Ahora, si tú vas a fabricar un dios, por así decirlo, como ellos dicen, haznos dioses, la primera pregunta es, ¿cómo es que haces a un dios? ¿Cómo es que este dios va a terminar viéndose? ¿Cómo es que logramos tal cosa? ¿Cómo es que se hace esto? Tiene que salir de la imaginación. Y eso demuestra la estupidez de la idolatría, porque cualquier cosa que tú o yo podamos fabricar será inferior, será menor que nosotros. Y si es inferior a nosotros, si es menor que nosotros, ¿por qué le adoramos como a un dios? ¿Y a qué se parecería este dios? Seguramente si yo lo fuera a hacer, no se parecería a una vaca. Yo ni siquiera consideraría hacer a un dios con el parecido de una vaca. Pero millones de personas lo hacen. Millones aún adoran a la vaca. Ahora, la fabrican de oro porque para ellos el oro es algo bastante precioso. La segunda pregunta que deberíamos hacernos, ¿de dónde obtendrían esta ridícula idea? De que puedes fabricar a un dios, de que puedes crear a un dios.
Es muy obvio de dónde obtuvieron esta idea. Y la idea la sacaron de Egipto. De Egipto, porque vemos que allá en Egipto se adoraba no solamente a la vaca, sino a una gran variedad de animales. Y no solo eso, hay muchos dioses que se parecen a una vaca. Jesús habló al respecto en Lucas capítulo 16, versículo 15. Jesús dice: porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Vaya, estas son palabras fuertes. Palabras fuertes. Lo fabrican con oro porque para ellos esto es especial, pero no significa nada para Dios. Es una abominación porque intentan crear algo religioso, algo que ellos puedan ver porque andan por vista, no por fe. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este becerro de oro era una abominación delante del Señor, pero ellos creían que era algo grandioso. Ellos se habían fabricado un Dios. En realidad, no era nada. Y algo que quiero destacar en este asunto del ídolo, no están renegando de la existencia de Dios. De hecho, cuando Aarón declara esta fiesta, la declara como una fiesta para el Señor. La declara como una fiesta para Dios, para el Señor. Entonces no están negando o renegando de la existencia de Dios. Lo que hacen es fabricar una imagen para impulsar su adoración. Y he visto cómo mucha gente por todo el mundo lo hace igual. Creen que tenemos que hacer algo para que podamos relacionarnos con Dios, relacionarnos a Dios. Por eso dicen, tenemos que fabricar o crear algo para que seamos mejores adoradores. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 4:18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que si tú puedes fabricar algo así, no es un Dios, amigo mío. Otra escritura que Pablo nos da en 1 de Timoteo 1:17 está hablando del verdadero Dios. Y él dice, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios a quien adoramos es invisible porque nadie jamás lo ha visto. No sabemos cómo se ve. No hay nada ni nadie con quien podamos compararlo. Sobrepasa nuestro pensamiento. Es más grande que nosotros. Y lo único que podemos fabricar son ídolos. No podemos hacer dioses. La verdad es que si podemos fabricarlo, no es Dios. Y vaya si es verdad. Y algo que he descubierto en mi andar con Dios, que he descubierto en mi relación con Dios, es que muchas veces en nuestras oraciones, o lo que llamamos oraciones, es nosotros sugiriéndole a Dios qué es lo que debería hacer. Y nunca he visto que Dios tome mis sugerencias. No, porque Él es un Dios cuyos pensamientos son mayores que los míos y Él es mucho mayor que yo. Si yo puedo pensarlo, no es Dios. Si yo puedo hacerlo, eso no es Dios. Solo soy yo. Y esta gente intentando crear a un Dios, solo terminaron creando algo que es vanidad. Una abominación. Han creado un ídolo. Un ídolo. Ahora, la tercera cosa que quiero discutir. La tercera cosa que quiero discutir es la inmoralidad del pueblo. La inmoralidad del pueblo. Aquí hay un principio verdadero en la vida. Y este es que llegamos a ser como el Dios a quien escogemos adorar. Entonces, cuando escogemos adorar algo, estamos poniéndonos en una posición en la que seremos transformados a la imagen del Dios que hayamos escogido adorar. Entonces, si adoramos a un animal, terminaremos actuando
como un animal. Y eso es lo que pasa en esta historia. En esta historia descubrimos que el pueblo termina actuando como animales. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 32, verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tengo que decir que las palabras con las que se describe esto son bastante amables. Pero la verdad es que cuando dice que se levantaron a regocijarse, de lo que habla es de desenfreno y ebriedad. De lo que habla es de una fiesta desenfrenada. La gente está actuando como unos animales. De hecho, continúa diciendo en Éxodo 32, 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Lo que ocurre aquí es que el pueblo se sienta a comer y a beber y luego han bebido de más y ahora viven de una manera terrible y bastante inmoral. Y lo que le sigue fue una fiesta desenfrenada y ebria. Lo que está ocurriendo es algo terrible. Siempre resulta impactante que una buena persona o un buen pueblo caiga tan rápidamente en trampas tan terribles. Esto es lo que era, una trampa religiosa. Su idolatría y su falta de dominio propio los había llevado a la inmoralidad. Y aquí los tenemos en esta borrachera, en esta fiesta desenfrenada, viviendo de una manera salvaje, como animales, como el Dios a quien escogieron adorar. La gente estaba fuera de control, actuando como animales. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Con razón Moisés se enojó tanto y se molestó tanto cuando vio lo que estaba ocurriendo. No podía creer cuán rápidamente el pueblo había regresado a la idolatría de Egipto. Se habían puesto a adorar a dioses falsos y actuaban como animales. Y por supuesto Moisés se molestó, se enojó mucho. Y este es el siguiente punto que quiero abordar en la lección. Y pasaremos algo de tiempo en este punto. Y es lo que yo llamo la instrucción del pueblo. La instrucción del pueblo. Moisés comprendió que el verdadero problema de este pueblo era que en realidad no conocían a Dios. De hecho, sabían más de Dios de lo que conocían a Dios. Y he descubierto que ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy. Que muchos cristianos conocen más acerca de Dios de lo que lo conocen en su relación con Dios. Y la mayor parte de este problema se remonta a Egipto, porque ellos siguen pensando como esclavos. Están andando por vista, no viviendo por fe. Quieren algo que puedan ver, quieren algo que puedan tocar y algo que puedan sentir para que Dios sea algo real para ellos. ¡Qué gran tragedia! Moisés pudo comprender que no conocían a Dios, porque su forma de pensar, su concepto se remonta a la idolatría en Egipto. En Egipto siempre surgía algún nuevo dios, siempre estaban inventando nuevos dioses. A cualquier pueblo que ellos llegaran a invadir o conquistar, ellos van a adoptar a los dioses de este pueblo y así aumenta su colección de ídolos y entonces existen miles de estos ídolos que adoran. Entonces tienen a un nuevo Dios para todo. Y lo que Moisés dice es, con el Señor no es así. En Canaán, en la tierra prometida, existe un solo Dios. Y este Dios lo es todo. Él lo sobrepasa todo. Oh sí, Él es invisible y no podemos imaginarnos el esplendor, la gloria, la grandeza de cuán grande es este Dios. Pero Él es el Dios de todo. Y lo que hace Moisés es comenzar este proceso sistemático para la destrucción de este ídolo, para demostrarles que este ídolo no tiene absolutamente ningún poder y ni siquiera puede protegerse a sí mismo. Y esto lo he visto en muchos lugares del mundo donde existe la idolatría. Lo que yo he visto es
que fabrican altares y a los altares les ponen barras y rejas y les ponen protección. Y yo pregunto, ¿y para qué hacen esto? Para que nadie pueda robarse la ofrenda que se le está dando a este Dios. ¿Lo que me estás diciendo es que este Dios que se supone que va a protegerte no puede ni proteger sus ofrendas? ¡Qué estupidez! Y esto es lo que Moisés les dice. Su ídolo no es nada, porque ni siquiera puede protegerse a sí mismo. Por esta razón, en Deuteronomio capítulo 9, verso 21, Moisés dice: «Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte». Vaya, Moisés se está asegurando de que el pueblo entienda el mensaje, de que comprendan: tu ídolo no es nada, no es más que un desperdicio. Este diosesillo no es más que un producto de una imaginación sobreestimulada. Y además es totalmente impotente. No puede protegerse, mucho menos protegerte a ti. Veamos ahora lo que hace. En primer lugar, lo quemó. Quemó al ídolo. Al pasar a este ídolo por el fuego, por supuesto que lo derrite. No es más que oro derretido. Está destruyendo esta imagen que han fabricado, a este becerro de oro que han hecho, y lo está destruyendo. Lo quema con fuego. Y todos dijeron: el ídolo ya se fue. Moisés dijo: no, todavía no. Luego toma un martillo y comienza a manipular este oro hasta volverlo unas placas finas de oro, como si fueran hojas delgadas de oro. Y la gente dice: el ídolo ya está destruido. No, todavía no. Ahora toma piedras para moler y comienza a moler. Comienza a moler estas placas delgadas de oro hasta que ya no es nada más que polvo de oro. Y la gente dice: ahora sí, el ídolo ya está destruido. Y Moisés dice: no, todavía no. Todavía no acaba la lección. La cuarta cosa que hizo Moisés fue juntar el polvo de oro y lanzarlo al arroyo. Había una corriente de agua que descendía desde la montaña, el monte donde estuvo con Dios. Así que él arroja este polvo de oro a la corriente de agua que desciende del monte. Y la gente dice: ahora sí, el ídolo ya está destruido. Moisés dice: no, todavía no, todavía no. Hay una quinta cosa que quiero que hagan. Arrodíllense y beban del agua. Arrodíllense y beban del agua de este arroyo. ¿Y por qué haría esto? Él está instruyendo al pueblo. Él está enseñándoles una lección que no podrán olvidar. Él está haciendo algo que se quedará grabado en la mente del pueblo. Y nunca podrán olvidar que el ídolo no es nada. La pregunta es: ¿por qué arrojaría el polvo de oro en el arroyo? Bueno, hay una explicación científica para esto. Sabemos que en el becerro de oro no corre sangre. Por esta razón, la idolatría es algo tan infructuoso, tan inútil, un desperdicio, porque no existe nada ahí que sea sagrado. No, simplemente está hecho de oro. Así que muele el ídolo hasta hacerlo polvo, lo arroja al arroyo, y la ciencia nos indica que hay una reacción química que ocurre en el agua. Cuando se mezcla el agua con polvo de oro, se dará una reacción que tiñe el agua de rojo. Ahora podemos comprender qué es lo que está haciendo Moisés. Moisés está instruyendo al pueblo de manera que jamás se olviden de esta lección. Al arrojar este polvo de oro y teñir el agua de un rojo como de sangre, lo que hace es recordarle al pueblo del pacto de sangre que tienen con Dios. De eso se trata esta instrucción. Les recuerda del pacto de sangre y les dice: arrodíllense y beban de esta agua que parece sangre, que fluye en este arroyo de la montaña. Vaya, vaya. Lo que habían hecho era olvidarse de los años y años de esclavitud, de la atadura, de la muerte, la crueldad del faraón. Ya se habían olvidado de que había sido a través de la sangre del Cordero.
la sangre del Cordero que los redimió, que los hizo libres de una vida de esclavitud. Habían recibido redención de la esclavitud, y lo que está haciendo es recordarles del alto costo, el gran costo de la redención. El gran costo de la redención. Y por esta razón es que Pedro dice que no hemos sido redimidos por cosas corruptibles como la plata o el oro, sino que hemos sido redimidos por la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, quien dio su vida para redimirnos. Eso le costó a Dios redimirnos. Siempre hay un alto precio por la redención. Y esto es lo que Moisés está haciendo. Moisés está instruyendo al pueblo con un objeto, algo que no puedan olvidar. Está enseñándoles sistemáticamente una lección que nunca en sus vidas podrán olvidar, que su ídolo es nada. Es el Dios invisible quien nos ha dado al Cordero de Dios para redimirnos de nuestro pecado. Y cuando hace todo esto, esta es una instrucción paso a paso a paso. Sabía qué es lo que estaba haciendo y a dónde iba con esto. Está enseñándoles cuánto necesitan que la sangre del Cordero les redima. Y luego toma su vara y comienza a dibujar una línea en la arena. Una línea en la arena. Lo que está haciendo ahora es forzar al pueblo a tomar una decisión. ¿A quién van a adorar? ¿A quién van a adorar? Si van a adorar al Señor Dios, entonces pasen a este lado de la línea. Vaya, la gente comenzó a responder. De hecho, vemos en la Escritura que la tribu de Leví respondió primero. Y como ellos respondieron primero, Dios les escogió. Increíblemente, descubrimos que unos 3,000 hombres escogieron quedarse con su ídolo. Gente que se rehusó a seguir a Moisés, gente que se rehusó a cruzar al otro lado de la línea. No, lo que ellos quieren es continuar con su idolatría. Y qué gran tragedia. Y como la tribu de Leví fue la primera en cruzar la línea, se convirtieron en la tribu sacerdotal. Y Moisés dijo, ahora lo que deben hacer es tomar la espada y ejecutar a todos estos idólatras, aquellos que se han rehusado a adorar al Señor Dios. Y yo sé que habrá quien piense que esto es algo extremo, pero Moisés comprendía perfectamente la cuestión. A menos que yo, como si fuera un cirujano cortando el cáncer, si no remuevo el cáncer del cuerpo, el cáncer terminará destruyendo al cuerpo. Así que fuerza al pueblo a tomar una decisión. Y aquellos que se negaron a seguir al Señor Dios, quienes se negaron a adorar al Señor, fueron ejecutados ese día. Gracias a Dios, porque tú y yo el día de hoy tenemos un mejor pacto y mejores promesas en el Nuevo Testamento. En lugar de tener a 3,000 ejecutados el día que la iglesia fue fundada, el día que vino un viento recio y un estruendo del cielo, la Biblia dice que 3,000 personas creyeron, 3,000 que cruzaron la línea y siguieron a Dios. Así que el antiguo pacto termina con muerte, el nuevo pacto termina con vida. Gracias a Dios porque tenemos ese tipo de relación con Él. Pero el punto de esta historia es la gran tragedia que ocurrió. Qué trágico fue que inmediatamente regresaran a la idolatría. No habían sacado a Egipto de sus mentes. No habían removido la idolatría de sus mentes. Y siguen pensando que pueden fabricar a un Dios. Eso no se puede, amigo mío. No puedes crear a un Dios. Solamente Dios puede crearte. No puedes fabricar a un Dios. Cualquier cosa que puedas fabricar será inferior a ti. Así que el Dios que tú fabriques y adores solamente será un camino descendente, un camino hacia la inferioridad, un camino hacia la destrucción. Solamente hay un verdadero Dios, y Él es mayor que nosotros. Él creó todas las cosas. Sí, Él es el Dios invisible, porque sus caminos son más altos que los nuestros, sus pensamientos son mayores. Entonces quiero cerrar con este pensamiento. La falta de un liderazgo piadoso siempre acarrea desastre. Y eso es lo que vemos detrás de toda esta historia. Si Aarón hubiera sido el líder espiritual que tenía que haber sido,
y si hubiera guiado al pueblo de Israel, si les hubiera dado dirección y hubiera dicho, Moisés ha estado fuera solamente por algunos días, va a regresar, quizás regrese el día de mañana. Se fue a la montaña para recibir planes de parte de Dios, para mostrarnos la forma correcta de adorar y de vivir. Pero Aarón no lo hizo así. Aarón no estuvo firme delante del pueblo y en vez de guiarlos, el pueblo lo estaba guiando a él. Y esa es la gran responsabilidad del liderazgo. Al liderazgo no solamente se le ha confiado su propia alma, sino también las almas de aquellos quienes nos siguen. Trágicamente, Aarón les falló. Y fue solamente Moisés regresando de la montaña lo que regresó y trajo el orden al campamento. ¡Qué gran tragedia! ¡Qué tragedia más grande! Pudieron salvarse muchas vidas, pudieron salvarse muchas personas, si tan solo Aarón hubiera sido el hombre de Dios que tenía que haber sido desde el principio. Así que yo te reto. Dios te ha puesto en un lugar de autoridad. Entonces, sé el hombre, la mujer de Dios que Dios quiere que seas. Sé un representante de Dios. Y poco importa si incluso la opinión popular está en contra tuya. Tienes que aprender a permanecer en el Dios invisible, aquel que es el único Dios verdadero. Todo lo demás no es otra cosa sino idolatría. Todo lo demás no lleva sino a un mundo de ataduras. Todo lo demás lleva a la esclavitud. Y yo no tengo intenciones de ir hacia allá. Yo voy a seguirle a Él, al Dios invisible, aquel que es más grande que yo, aquel que es creador de todo. Yo le entrego mi vida en devoción para seguirle, porque estoy convencido de que no existe otro poder, no existe otro camino hacia la santidad, si no es siguiendo al Dios que es santo. Así que en tu viaje de fe, yo quiero animarte, sigue al Dios viviente.